Lo más alto se ubica a los pies de Cristo. Su mayor logro, animar a los habitantes del mundo a ser ciudadanos del cielo. Su visión y misión se cumplen cuando vos y tu familia lleguen convencidos a expresar: salvo soy. Cristo vive en mí. Son 27 años y vamos por más. Iglesia La Estación presenta una conversación franca, sincera, donde buscamos crecer juntos. Vida positiva con el pastor Miguel Gil. Ven al lugar que Dios preparó para ti. Iglesia La Estación es tu familia, es tu hogar. Un diseño y un propósito están esperando por ti. Levántate y avanza, que Dios tiene un plan para ti. Iglesia La Estación, fluye la presencia de Dios en este lugar. Ven y adoremos, ven y celebremos. Iglesia La Estación es tu hogar, es tu familia. Tu iglesia es La Estación. ...34 minutos que pasan de las 17 horas. Aquí ya estamos junto al pastor Miguel Gil. Qué placer saludarte, pastor. De vuelta, ¿cómo estás? Bien, igualmente, Eliseo, para mí un placer compartir contigo, con la audiencia, un martes más, un martes gris, Cierto. fresco, Sí. espectacular para un matecito, Qué... o aquel que está viniendo en el auto, Sí. un chocolate en barra escuchando la radio. Decimos nomás. Sí. Por lo menos imaginarnos Es una buena idea. no cuesta nada, Sí, ¿verdad? es una buena idea. O aquel que está en casa, puede escuchar la radio en la cama, o vernos en el Facebook, que ya compartí ahora Facebook Live. Sí, Compartan estamos... porque es un tema nacional, Ujú. social, Ujú. porque se van a venir muchos desafíos que quizás hoy no lo voy a terminar, pero con la ayuda de la audiencia lo podemos terminar el próximo martes, porque esto implica a cristianos, ateos, no cristianos, Sí. agnósticos, perdón, Sí. ¿verdad? Y de todas las denominaciones que se encuentran aquí en el país, porque el tema del EPP, Eliseo, Sí. nos afecta a todo el país. Sí, sin duda. En este mismo momento hay una familia que se goza porque recuperó a su familiar secuestrado. Ujú. Sin embargo, hay otras familias que hasta aquí no han recibido ya años, como Edelio Morínigo y el señor Urbieta, Ujú. y también el señor Oscar Denis, que continúa secuestrado. Entonces, surge una indignación social y una Sí. reacción social, y parece que esto permea la sociedad en todos los ámbitos, y comienzan los dimes y diretes entre políticos y que se acusan, y en Behuepe muchas cosas se dicen, y surge la pregunta
si ellos llegan a fusilar como amenazaron a este señor, Oscar Denis. sí, deberíamos nosotros pedir el fusilamiento también de estos dos integrantes del EPP que están, vamos a decir, en la cárcel ahora, para que sea justo eso, ¿verdad? Diente por diente, ojo por ojo, ¿verdad? Y para muchos esto es lo más justo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos están sacando una vida inocente. Claro. ¿Y por qué ellos nos van a tener en jaque y nosotros no? ¿Verdad? Entonces, amenacemos también. Sí. Si ellos matan a este señor, Denis, que el Estado fusile también a uno de los dos, o a ambos, ¿verdad? Y para muchas personas, Liceo, esto es justo. Sí. Y de esto se trata nuestro tema. ¿Por qué? Porque la famosa ley del talión, que talión quiere decir identidad, era una ley, Eliseo querido, que ya apareció allá 1800 antes de Cristo, con el código Hammurabi, que era un código famoso que en el colegio dimos en historia, y todos los estudiantes de Derecho tienen que conocer bien eso. Aparece en la ley romana la famosa tabla de 12, ¿verdad? Allá por el 462 antes de Cristo. Y también aparece en algunas leyes asirias. Y era una ley de retribución o una ley de identidad con el que vos hacías algo y yo te podía hacer las mismas cosas que vos me hacías, ¿verdad? Okay. También aparece en la ley de Moisés, pero hay una diferencia entre el código Hammurabi, la ley asiria y la ley de Moisés, en que, por ejemplo, en el código Hammurabi dependía mucho de quién cometía vamos a decir, la falta. No era lo mismo que alguien inferior hiciese una falta a alguien superior, a alguien de clase más alta, ¿verdad? Igual en la ley asiria, por ejemplo, la muerte de alguien implicaba que como venganza morían más personas de las que él mató. O, si queremos ir más hacia acá, a la ley musulmana, la Sharia, que al ladrón le corta la mano, o podía ser también una venganza mucho más allá de lo que fue el crimen. Entonces, para entender esto, la ley mosaica aparece en 3 textos, en Levítico, Deuteronomio y Éxodo, y es una ley más bien de reciprocidad, o una ley que es justa de acuerdo al crimen que uno cometió. Okay. Para muchos rabínicos esto no significa precisamente algo literal, que hay que sacar el ojo al que te sacó el ojo, ¿verdad? Para otros sí era una ley literal que tenía un propósito. Entonces, para entender mejor esto hay que ir a Mateo 5. Te pido por favor, Eliseo, Mateo 5. Voy. ¿Te digo el versículo? Sí. 5:38. 38. Vamos a ver el contexto después. Okay. 5:38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Sí. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Sigo? Hasta ahí, Eliseo, sí. Bueno. Aquí lo que Jesús está haciendo es poner sobre la mesa lo que fue dicho con respecto a esta ley y la interpretación correcta que él viene a darle, ¿verdad? Porque él fue el dador de la ley, ¿verdad? Entonces él es el que mejor puede interpretar. ¿Qué pasaba en ese momento, Eliseo? Que los fariseos y los escribas tenían una mala interpretación y por ende una mala aplicación de muchas leyes, ¿verdad? A algunas leyes le cargaron más cosas que no tenía, ¿verdad? Y a otras le quitaron que sí tenía. Sí. Entonces, Jesús enseña que el propósito de la ley viene antes de que el hecho se consuma. Es decir, rodea el mandamiento en sí y tiene un espíritu preventivo y de misericordia. Por eso él dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo ahora, ¿verdad? Claro. Es así
que se tiene que entender esta ley que fue dada, ¿verdad? Jesús claramente dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, ¿verdad? A darle la interpretación correcta. Entonces, esto es aplicable a nivel personal y no a nivel estatal. Ok. O sea, yo no puedo pedirle al Estado que ame a su enemigo y no le meta en la cárcel a un ladrón, ¿verdad? ¿Entendés? Claro, Entonces, claro. este es una aplicación individual, no estatal, para arrancar, ¿verdad? Entonces, el Estado no puede perdonar un asesinato, un robo, un secuestro, aún siendo quizás un Estado llamado cristiano, en el sentido de que jura sobre la Biblia para hacer cumplir la ley y que la patria y Dios le demande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Estado tiene una función divina, que más adelante vamos a ver, ya hemos hablado de eso algunos martes atrás. Tiene una función divina para regular la convivencia aquí. Claro. Imagínate si yo robo algo, Eliseo, y no hay ninguna pena. Yo me voy a pasar la vida robando. Si algunos se pasan la vida robando, habiendo penas, ¿qué sería si no hay una pena, verdad? Claro. Para el robo. Entonces, el perdón no significa que la persona es declarada inocente. El perdón es retirarle la posibilidad de una venganza personal, ¿verdad? Entonces, los judíos consideran a los escribas y fariseos como personas, los mejores intérpretes de la ley. Le consideran a los escribas y a los fariseos los mejores ejemplos de cómo vivir la ley. Pero Jesús desnudó esa realidad, que no era tanto así, ¿verdad? No eran los mejores intérpretes, ni mucho menos los mejores ejemplos. Entonces, si Jesús no hacía ciertas aclaraciones en cuanto a la aplicación e interpretación de la ley, todos podían pensar que él era igual a los escribas y fariseos en cuanto a su relación con la ley. Por eso es que Jesús comienza a aclarar, oíste que fue dicho, más yo os digo. ¿A quién le dice eso? A sus discípulos. Okay. Él quería enfatizar entonces en su enseñanza que él estaba de acuerdo con la Torá y en desacuerdo con las interpretaciones y aplicaciones de los escribas y fariseos. Entonces, oíste que fue dicho, se refiere a la tradición de la transmisión de la enseñanza de la ley. Él no dice habéis leído, sino dice habéis oído. Entonces, que era más bien la interpretación de los escribas y fariseos. Jesús libera de las interpretaciones rabínicas que imponían más carga de la necesaria que ellos ni siquiera querían tocar. Esto lo dice el apóstol Pedro, porque vamos a imponer más carga a nuestros hermanos que nuestros padres ni siquiera querían tocar con un dedo. Entonces Jesús está acomodando las cosas tal cual como son y le está enseñando a sus discípulos cuál debe ser la relación entre un discípulo de Cristo con la ley que el Señor había dado. Entonces, detrás de las letras de la ley había toda una enseñanza que precedía a ese mandamiento y aún podía prevenir ciertos pecados, ¿verdad? Por eso es que Jesús dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Sí. Mas yo os digo, porque hasta ahí se pensaba que solamente adulterio era acostarme con una mujer y que me descubran, porque si no me descubrían, no pasaba nada. Pero Jesús, ¿qué hace? Aclara el panorama de esa ley y dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, cualquiera que tiene la intención de ser adúltero, cualquiera que tiene una mala intención y está viendo a una mujer con otras intenciones, ya está anidando en su corazón el adulterio y ya es un adúltero potencial, ¿verdad? Y este es un peligro, ¿verdad? Un adúltero potencial es un peligro, Eliseo, ¿verdad? Entonces, por eso es que Jesús está dando la interpretación correcta. No es solamente que me descubran ya con el acto, sino las mismas intenciones. Me descubra a mí qué clase de persona soy y cuál es mi intención final. Ese adúltero potencial, cuando tenga la oportunidad, ni lo dudes que lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, no era solo cumplir o incumplir la ley, sino las intenciones detrás de la ley era lo importante que Jesús quería enseñar. Los judíos, por ejemplo, justificaban su resentimiento con otra persona con la ley. Entonces, esta ley era usada por los fariseos y escribas para justificar la venganza. Entonces, cualquier resentimiento, cualquier problema que ellos tenían, querían aplicar a toda costa esta ley, ¿verdad? Con todo odio y resentimiento. Es ahí que Jesús dice, no resistas al que es malo. Si te toca perdonar y si te toca pasar la ofensa, es mejor eso que buscar tu propia venganza. Entonces, en Éxodo 21, donde habla de si puedes leer, por favor, Eliseo, Éxodo 21. Éxodo 21. Del verso 12 para adelante. Sí. A ver, dice, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá.
Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar el cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallado en sus manos, morirá. Está hablando del secuestro. Ah, mira, oye. En otra versión dice el que secuestra o los secuestradores. Ok. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiriera a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. ¿Sigo? Hasta el, te digo, Eliseo querido, hasta el 25. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer. La víctima en este caso. Ajá, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Está hablando en términos sencillos, vida por vida. Ajá. Pero ahí, en el contexto de este pasaje, lo que vemos es que si hay muerte, entonces, si hay una muerte intencional, producto de una violencia, tendrá que pagar con su vida. Esto lo está diciendo Dios. Ajá. Pero hay una palabra muy importante en ese último versículo que dice que serán los jueces quienes van a aplicar esta sanción, vamos a decir, ¿verdad? Luego tenemos Levítico 24 y Deuteronomio 15, las mismas casi leyes, pero en el Levítico, por ejemplo, en el contexto se habla de que se debe hacer juicios públicos, ¿verdad? Por ejemplo, sacar al blasfemo, castigar al testigo falso. Si vos testificás contra alguien para que ese alguien muera y se halla tu testimonio falso, se te dará lo mismo que vos estabas pidiendo para esa persona. ¿Entendés? Porque tu intención fue testificar falsamente para que esa persona muera. Okay. Se halló en juicio que vos estabas mintiendo, entonces se te aplica lo que vos estabas pidiendo para el otro. Y en Deuteronomio 19, la intención es quitar el mal, dar reciprocidad vamos a decir, a la víctima. Una ley del talión pertenece a los sacerdotes y a los jueces. Ellos son los que tenían que aplicar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? El error de los fariseos fue tomar una ley y aplicarla a lo civil, que los jueces lo aplicaban. Ellos lo aplicaron a la vida diaria, ¿verdad? Para cualquier situación. Entonces, estaban promoviendo la venganza personal en un vamos a decir, justificando un resentimiento, odio. Por eso es que Jesús está enseñando a sus discípulos, ustedes no van a ir ojo por ojo, diente por diente, sino van a tener la suficiente capacidad espiritual y el amor y la misericordia como para pasar ciertas ofensas y como para tomar ciertos desafíos. En vez de reaccionar en forma mala, van a reaccionar de buena manera. Por ejemplo, si alguien les obliga a llevar una milla, una carga, ustedes pueden ir dos, ¿verdad? Ajá. En esa actitud usted está mostrando, no tengo ninguna actitud mala de pelear contigo ni vengarme, sino te puedo llevar dos, no tengo problema, tengo la suficiente capacidad que me da el Espíritu Santo para reaccionar así. Entonces, en contra de la creencia popular, la ley del talión era una forma de retribución justa o una justicia retributiva que pagaba con la misma medida el crimen cometido sin exagerar con el castigo. Entonces, había una falta, Eliseo, o un crimen, se daba un justo pago a ese crimen, ni más ni menos, querido Eliseo. Entonces, por eso el origen de la palabra talión significa idéntico. Entonces, se aplicaba a las sociedades antiguas para regular la venganza y así se limitaba el daño al momento de la venganza. Es decir, querido Eliseo, que mostraba una justicia de pago por el pecado. Y esto
Pablo lo repite en Romanos claramente, la paga del pecado es muerte. Es muerte espiritual y en algunos casos también era muerte por muerte. Entonces, evitar la venganza personal y desproporcionada o exagerada era el objetivo final de esta ley. Limitar el mal y su propagación, porque fíjate, Eliseo querido, si cada uno va a tomar venganza por mano propia, entonces esto no va a terminar más, ¿verdad? Va a ser como la familia de Romeo y Julieta, no me acuerdo el nombre de los Montesco y el otro no me acuerdo. Si algún oyente se acuerda de la historia, que nos ayude. Sí, venganza tras venganza. Entonces esto limitaba las venganzas personales y daba un justo juicio, un justo pago al pecado. Entonces, ¿qué hicieron los fariseos? Bajaron el estándar de Dios por la dureza del corazón de ellos. Decían, esto es demasiado para cumplir, entonces vamos a nosotros bajar el estándar de Dios, ¿verdad? Entonces Jesús, ¿qué hace? Pone el estándar correcto. Vuelvo al ejemplo del adulterio. No solamente si te pillan es un adulterio, sino con la intención que vos tenés. Ya Dios te está juzgando como un adúltero, porque tenés mala intención con la esposa de tu vecino, con la esposa de tu compañero de trabajo. Tenés mala intención con una mujer casada o una soltera. Entonces Dios en ese momento te está juzgando ya como un adúltero. Ese era el punto de la ley que Jesús estaba aclarando. ¿Oíste y qué fue dicho? Mas yo os digo. Entonces, el problema de Mateo 5 era que justificaban el odio y el resentimiento con esa ley. Entonces, la mala interpretación, Jesús pone la correcta interpretación para sus discípulos. Entonces los discípulos iban a ser diferentes en su interpretación y aplicación de la ley. Cada discípulo de Jesús, en el momento que quería venganza, que quería anidar en su corazón una relación íntima con una mujer que no era su esposa, en ese momento ellos ya sabían que era pecado. En ese momento ellos ya sabían que era infracción de la ley, ¿verdad? Por eso Juan dice que el pecado es infracción de la ley. Entonces, ellos podían retener eso, luchar contra eso, evitar que se lleve a cabo el pecado. Entonces, Jesús le está dando una cosmovisión correcta a sus discípulos de cuál es la relación del discípulo de Jesús con los mandamientos del Señor. ¿Verdad? Una relación ya anidada en el corazón con un profundo temor de hacer daño al otro y con una capacidad de no venganza, una capacidad de tratar con el enemigo teniendo la oportunidad de hacerle daño, pero no le hago daño. Más adelante voy a explicar quién es el que tiene que tomar justicia por tu enemigo. Entonces, es un principio para los discípulos sin que implique no acudir a la ley en caso necesario. ¿Qué pasa? Vos sos discípulo de Cristo, Eliseo. Alguien te está haciendo mucho daño. Te quema la casa, te rompe el vidrio del auto, le acosa a tu hija. Vos mismo no vas a tomar venganza como discípulo de Cristo. Vos estás dispuesto a ayudarle inclusive a esa persona, a dialogar con esa persona, pero en algún momento dado vos vas a tener que recurrir a la justicia. Porque es un legítimo derecho, primero como ciudadano, pero como discípulo de Cristo. Pablo en Romanos 13 dice que la justicia es un elemento, es una institución creada por Dios y que lleva la espada a Dios para castigar ¿qué cosa? El mal. Y que está a favor del que hace el bien. Entonces vos estás haciendo bien y tu vecino te hace el mal. Entonces vos podés acudir a la justicia y que la justicia tome carta en el asunto. Si la justicia lo haya culpable, lo quiere llevar 5 años a Tacumbú, bueno, ese es un tema de la justicia. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Vos no hiciste absolutamente nada, no reaccionaste, te atajaste porque sos un discípulo de Cristo y no querés dañarle, ¿verdad? Le hablaste, procuraste, pero te das cuenta que ya tu vida corre peligro de tus hijos, entonces acudí a la justicia. Y muchos cristianos piensan que esto es pecado y que esto no es lo que Jesús enseñó. Que Jesús enseñó, no, tenés que dar la otra mejilla. O sea, le viola a tu hija, tenés que darle la otra hija que le viole también. No se puede entender de esta manera, ¿verdad? No sé si va a terminar hoy, Eliseo, pero vamos conforme a nuestro tiempo también. Entonces, no son mandamientos, sino actitudes, estilo de vida. Aunque nadie te haya dado una cachetada o te haya obligado a llevar una milla, una carga hasta aquí, tu corazón está dispuesto que si hubiere que suceder eso, si sucede el día de mañana, tu corazón ya está dispuesto a una reacción, ¿verdad? Entonces vos, el Espíritu Santo y la palabra de Dios confortó tu corazón, llenó tu corazón, dominó tu corazón, tu espíritu, y vos tenés claro la película en tu mente de que vos no tenés que reaccionar de una mala manera.
Todavía no sucedió, alguien no te pegó todavía por la mejilla, Eliseo, para darle la otra mejilla, pero vos tenés constantemente en tu mente y en tu corazón, la actitud correcta es no una reacción violenta, ¿verdad? Ok. Quizás una defensa en un sentido de atajarle la mano, pero esto de dar cachetada a una mejilla es solo un ejemplo. No es que yo tengo que, cuando me da una mejilla, una bofetada recién, ahí se cumple la palabra, sino puede ser una ofensa, puede ser una ¿cómo se dice cuando hablo mal de vos, Eliseo? Una calumnia, Calumnia, ¿verdad? sí. Entonces tu reacción es lo que se va a medir como discípulo de Cristo. Entonces no es aplicable universalmente esto, sino solo a los discípulos, porque no es una salvación por obra, sino la obra de los salvos. Entonces Jesús le está hablando claramente a sus discípulos después de darle un sermón en el monte de cómo reaccionar ante estas situaciones. Entonces, querido Eliseo, para ir un poco más rápido, Sí. Jesús quita la venganza personal o justicia por propias manos y deja esa justicia a los jueces, tal cual se hacía en el Antiguo Testamento. Y Pablo reafirma esto en Romanos 13, dejar la venganza a Dios. Ojo por ojo, diente por diente, se había excedido a una sed de venganza y ver lo mismo, pero la misericordia y el amor podía acceder y llegar al perdón inclusive. Es decir, si alguien, Eliseo querido, en un arrebato de ira, te rompió el vidrio de tu auto, vos tenés la capacidad espiritual de llegar a decirle a la persona en la misericordia y en el amor, ok, tranquilo amigo, Sí. no pasa nada, tranquilo, termina acá, yo te perdono, yo ya compraba mi vidrio, terminó acá. Tenés esa capacidad. Así como tenés la libertad de ir a denunciar y que te repongan el vidrio. Por supuesto. Ahora, ¿a qué Jesús apela? Lo primero. A lo primero, porque el otro va a ser largo, Eliseo. Y ahí entonces uno dice, bueno, pues yo no tengo derecho a que me repongan el vidrio. Claro que tenés derecho, ¿verdad? Así como tenés la plena libertad de renunciar a tu derecho por amor y misericordia, exponiendo tu corazón de hijo de Dios, discípulo de Jesús. Entonces, Es como aquel que es víctima de adulterio también. Tenés también dos opciones allí. tenés, ¿verdad? exactamente. La de perdonar y la Claro, de... o la separarte, sí, ¿verdad? por Entonces, Levítico 19, 18, en ese contexto de ojo por ojo, también dice, prohíbe explícitamente la venganza y el rencor. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, a eso Pablo en Romanos, antes de hablar de las autoridades y del papel de la justicia, habla también del amor a los enemigos, de estar en paz con todos mientras dependa de nosotros. O sea, Jesús apunta a un estilo de vida que no agrave la situación de la violencia y la maldad. Acordate que Dios, cuando destruyó en Génesis capítulo 6, en la primera civilización, dijo que la violencia había aumentado, ¿verdad? Entonces, hoy estamos en una sociedad violenta. Imagínate, acá en Paraguay somos 10% de cristianos, 7.000 cristianos, 700.000, perdón. Imagínate si los 700.000 cristianos no tenemos esto en cuenta. Va a haber una muerte, una masacre, una violencia terrible que ya lo estamos viendo en las actitudes, en las redes sociales. Hay una sociedad violenta y si alguien le tira más combustible al fuego, esto va a explotar. Entonces, ¿a qué son llamados los cristianos? A bajar los decibeles, a mostrar una actitud correcta, a no tener una sed de venganza, a trabajar con el resentimiento, a trabajar con el odio, a perdonar, ¿verdad? A buscar otras salidas que no tenga siempre que ver con el ojo por ojo, diente por diente. Ahora, muchos creen que esta ley apareció solamente con Moisés, pero en Génesis capítulo 9, verso 6, si puedes leer, Eliseo querido. Sí, voy. Génesis 9, versos 6 y 7. ¿Cómo no? Ahí ya estamos en un contexto de venganza, Sí. de ojo por ojo, diente por diente. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. Esto Dios le está diciendo a Noé después del diluvio. Sí. Después de que una sociedad violenta fue, vamos a decir, Destruida. eliminada, destruida por Dios, ahora le da los mismos conceptos, los mismos mandamientos. Luego forma a su pueblo Israel, los mismos mandamientos. Luego viene la era de la gracia o el pacto de la gracia o el tiempo del Nuevo Testamento y Jesús nos dice, no, la actitud sigue. La actitud sigue porque si vos tomás venganza, entonces vos vas a terminar matando a alguien. Entonces, querido Eliseo y audiencia, estamos en una situación de indignación social por todo lo que está pasando.
Mucha gente está indignada con el gobierno. Sí. Mucha gente va y expresa su indignación tirando bombas, explotando, tirando huevos. Si es posible, vamos a poner, y hace poco un conocido político, senador, dijo que a todos los políticos corruptos hay que fusilar en la plaza pública. Y tuvo mucha repercusión. Hoy este mismo senador parece que se va a candidatar como presidente de la República. No. ¿Te imaginas, Eliseo, con esa visión, con esa cosmovisión, con ese discurso, Sí. y la gente socialmente indignada, la gente, el ambiente caldeado? ¿A dónde vamos a ir a parar, Eliseo? ¿Verdad? Ahí es donde entra en acción la iglesia, que es la sal, que interrumpe la corrupción y la pudredumbre de la sociedad. Ahí es donde entra la luz para poder decir no, hay otros caminos que no sea la violencia, ¿verdad? Vamos a dejar a la justicia que haga su trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí también se impone algo que yo sé que la audiencia ya me va a decir: nuestra justicia es pobre, es débil. Es cierto, querido Eliseo, pero no tenemos otra alternativa que esperar en la justicia como la mano de Dios para hacer, vamos a decir, justicia a todos los crímenes, a todos los pecados que vemos en la sociedad cometidos por el ser humano, ¿verdad? De hecho, Dios puso jueces y puso la justicia para justamente castigar al que hace el mal. En algunos países ese castigo, Eliseo, va directamente a la pena de muerte, ¿verdad? Como Estados Unidos, por ejemplo. Sí. O sea, hay parte de esa justicia. Aquí está la cadena perpetua, ¿verdad? Como lo máximo. Sí. Pero en algunos países, bueno, el que mató va a la cárcel y tiene que ser también matado. La ley del talión. ¿Qué opinás vos del tema de la ¿cómo diríamos? De la cadena perpetua y también el tema La pena de muerte. La pena de muerte, ¿verdad? Pues estaba leyendo este pasaje que hace un momento leímos, en esta versión dice: el que secuestre a una persona, tanto si la vende como si la retiene, deberá morir. Y te pregunto, el gobierno no tiene que ser un poquito más duro con los secuestradores y con aquellos que infringen la ley nomás luego, ¿verdad? Y me hago nomás la pregunta, no sé, que se diga, por ejemplo, el que secuestre a partir del año 2021 va a tener pena de muerte. ¿Qué opinas al respecto? Es lo que muchos dicen, Eliseo, que nuestras leyes tienen que ser más severas en estos aspectos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque muchos creen que si hay pena de muerte para los secuestradores, por ejemplo, un ejemplo, Sí. va a bajar el índice de secuestro. Ajá. O sea, aquel que se quiera dedicar a la industria, entre comillas, de secuestro, va a pensarlo 10 veces. Claro. Porque si le echan mano, va a pagar con su vida. Claro. ¿Verdad? Bueno, el Estado, querido Eliseo, o un país, tiene la total libertad de armar sus propias leyes. ¿Verdad? Claro que para armar las leyes se tienen que dar unas cuestiones internas primero, ¿verdad? Para armar vamos a decir que todos estén de acuerdo más o menos con eso, ¿verdad? La gran pregunta es, ¿qué diría la iglesia en bloque si en Paraguay se quiere instalar la pena de muerte para secuestradores? Un ejemplo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en los secuestros, hubo 13 secuestros en Paraguay. Sí. Algunos resultaron en muerte, como la de Cecilia Cubas, por ejemplo, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, cuando se le agarra eso, se le debería matar también, ¿verdad? Para muchos es la justicia exacta, correcta, Sí. ¿verdad? Entonces, aquí hay muchas cosas que hablar todavía a nivel social, y aquí cada vez más este siglo nos va a poner frente a grandes desafíos a la iglesia, a los cuales nosotros tenemos que responder de una manera, vamos a decir, bíblica y también de una manera seria. No cualquier respuesta de acuerdo a mi partido político, ni de acuerdo a mi estado de ánimo, ni a mi grupo de WhatsApp, sino una respuesta como iglesia, ¿verdad? Entonces, aquí hay que entender que el Estado es una representación de Dios, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Porque sin Estado sería una anarquía, sería un caos. Claro. Entonces, mientras tengamos Estado y tengamos leyes, gocémonos, ¿verdad? Ahora, como ciudadanos tenemos que también ser un poco más exigentes con nuestro Estado en el cumplimiento de la ley para todos. ¿Por qué? Porque esta ley mosaica hacía, Eliseo, que el ojo por ojo sea igual, el ojo de un rico como el ojo de un pobre, ¿verdad? En nuestra justicia, lastimosamente, nosotros vemos por las noticias que muchas veces nuestra justicia está ausente donde tendría que estar, y es muy leve donde tendría que ser severo.
Y algunas veces da medida sustitutiva que no es equivalente al delito que se ha cometido. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Una, vamos a decir, decepción social. Nuestra justicia no vale para nada, ¿verdad? Voy a arreglar nomás yo el problema, porque ¿para qué voy a cuidar la justicia si el otro, si tiene plata, me va a ganar ahí en los tribunales, ¿verdad? Sí. Y si es amigo de cualquier senador, diputado, pariente de alguien, un político, voy a perder. Entonces, esa es la concepción de la justicia que tiene la gente. Y necesitamos urgente, como país, ver eso, Eliseo, una justicia, porque si la justicia es débil y la justicia es injusta, entonces no hay esperanza para aquella persona que es víctima. Entonces, Eliseo, hasta aquí quiero, para escucharle un poco a la audiencia, en su opinión, sobre lo que estamos hablando, el ojo por ojo, diente por diente. ¿Cuál era el objetivo de la Biblia, de Dios, cuando Él establece el tema de la pena de muerte? ¿Erradicar todo tipo de mal? Erradicar el mal, uno, mostrar la severidad de las consecuencias de un acto como quitarle la vida a una persona, ¿verdad? Prevenir el mal, ¿verdad? Porque si vos ya sabés lo que te va a venir, si haces tal cosa, entonces vos, si querés hacerlo, haces ya sabiendo, Eliseo querido, claro, ¿verdad? Claro. Y no solamente con la muerte. Fíjate que Dios al adúltero y a la adúltera mandaba a matar también, ¿verdad? Claro que eso fue con el tiempo cambiando, ¿verdad? Hoy no muere alguien por adulterio, a no ser que su pareja le quiera matar, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha hecho esto también, Eliseo? Mostrar el amor de Dios, que hay un llamamiento a un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el adúltero, por más que estaba arrepentido, igual ya tenía la sentencia puesta. Pero en la gracia, el amor de Dios, y esto es lo que la gente no comprende, que Dios en su amor y en su gracia le concede el arrepentimiento a la persona y la restauración inclusive y el cambio de vida, ¿verdad? Y si esto no aprovechamos y si para nosotros esto no es un regalo maravilloso, entonces, ¿qué es lo que queremos? Amos a Pope, querido Eliseo. Claro. Bueno, dice este oyente, ¿qué opina el pastor de la teocracia en tiempos modernos? Porque en la Biblia de tapa a tapa no encuentro nada parecido a la democracia. Bueno, la teocracia hoy sería inaplicable, Eliseo, a nivel mundial, ¿verdad? O sea, sería como una utopía o sería como algo, vamos a decir, wow, esto es lo que necesitamos, ¿verdad? Para muchos, esa teocracia llegará en el milenio, para aquellos que creen que va a haber un milenio literal, ¿verdad? Pero el gobierno de Dios se establece en el corazón de la persona, querido Eliseo, y ahí se convierte en una teocracia, ¿verdad? Porque el mal tiene que convivir con el bien hasta el final. Esto es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se establece el bien y el mal? En las acciones de las personas. Las personas de bien accionan de una manera, las personas de mal accionan de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Establece leyes y a través de los gobiernos hace que estos males sean castigados. En algunos lugares más severamente, en otros lugares menos, en este caso. El tema de ir a denunciar no me parece, dice. No me parece. Para eso están los jueces. Eso para mí no es violencia. Ir a denunciar tranquilamente, sin lío. Claro, hablamos de eso. No es ojo por ojo, pastor. Hablamos de eso. Sí, eso es lo que dijimos. No creo que la pena de muerte acabe con el mal. No va a acabar con el mal. Yo tampoco, no acabó en la historia. Pero probablemente frene un poquito, ¿verdad? Pues así como y usted nosotros, dice, nosotros no tenemos la experiencia como país, Eliseo. Sí, Hay no. que ver un poco cómo funcionan los otros países, ¿verdad? Sí. Claro que no va a acabar el mal. Sí, no, eso va a acabar al final, ¿verdad? Buenas tardes, bendiciones. ¿Qué versículos están diciendo? Está bueno, dice. Se cumple lo que está en la Biblia. Bueno, leímos varios. Éxodo 9. Sí, Éxodo 21, Sí. Levítico 24, Deuteronomio 19, básicamente. Y Romanos 13. Y Génesis 9. Génesis parece, 9 ¿verdad? también, sí. Ahí está. Bueno, voy al siguiente mensaje. Rápidamente voy a los mensajes del Facebook un ratito. Dice, está muy bueno el programa, bendiciones pastor. Un gustazo escucharle al pastor. Estos LPP se favorecen, se hastan de sus hechos, si saben lo bueno y lo malo, y es bueno que reciban lo que piden, pero esa ley los fariseos y otros los llevaban en práctica, y sería bueno castigar, no sé si con la muerte, pero estar bajo ley de los hombres también dice la Biblia. Bueno.
Más mensajes. Qué gusto saludarle, pastor. Qué gusto recibir cada martes mensajes claros y cristocéntricos. Ok. Bueno, algunos que están aquí de acuerdo con la pena de muerte. No sé, yo preguntaba nomás, no es que yo esté a favor de la pena de muerte de ahora en adelante. En algunas sociedades cristianas, muchos cristianos están a favor y eso sin temblar. Sí, cierto. Pero creo que tiene que haber más mano dura, eso sí. No sé si con la pena de muerte precisamente, pero un poco más de mano dura para que la gente piense un poquito más antes de hacer algo. Un ladrón o violador asesino no tiene perdón, la gracia no les alcanza. Hablamos de eso, claro que sí. Que si hay un arrepentimiento, sí. Claro que sí. Por ejemplo, ahora, la justicia no le va a perdonar a Eliseo. Ojo, sí, cierto. Vamos a separar las cosas. Sí. Un asesino violador va a Dios, Dios le va a perdonar. Por lo menos eso es lo que la Biblia muestra. Ajá. Pero la justicia no le va a perdonar, la justicia le va a castigar. Sí, cierto. Pastor, ¿qué pasa si le capturan al supuesto secuestrador y al final no era y tuvo una sentencia de muerte? Como pasó con el personaje que anda visitando cárceles del mundo. Le sentenciaron que vaya a la cárcel por asesinato y luego se comprobó que era inocente. Sí, y ahí, por ejemplo, ya no podemos nosotros saber qué puede pasar en un supuesto porque las cosas caen en manos de jueces, ¿verdad? Claro. Entonces, para que un juez juzgue algo, me imagino que reúne todas las evidencias, ¿verdad? Y da un veredicto. Ahora, hablar de supuesto es muy difícil, muy complicado. Sería una tristeza, una pena que alguien inocente pague, ¿verdad? Claro. Bueno, voy con más mensajes. Buenas tardes. Eso del ojo por ojo, diente por diente, no es que me gusta del todo, dice. Bueno. A ver qué más. Nuestras cárceles son universidades delictivas. Uno entra por peajero y sale como jefe narco. Es ahí donde no funciona nuestro sistema judicial. Interesantes son los aportes de la gente. Interesante. A ver, ¿qué más? Hay que ver también un día, Eliseo, sí. cuál es la finalidad de la cárcel, según nuestra ley. Cierto. ¿Verdad? Sí. Porque en algunos países el carcelero se paga su propia comida y aporta algo para la sociedad. Sí. ¿Verdad? Sí. Trabaja en construcción de caminos, qué sé yo, ¿verdad? Acá no sé cómo es tanto el tema, ¿verdad? Sí. O algunos hacen tema de confección y cosas como esa, ¿verdad? Pastor, no nos perdemos los martes, el programa está muy bueno, interesante, aprendemos mucho. El estado ausente. Paraguay, Tacumbú, un hotel con varias categorías. Pasa que si la ley es más dura, sería ponerse la soga al cuello ellos mismos. Ese pues es el problema para ser más estrictos. Bueno. Esto del estado ausente, Eliseo, escuchamos mucho en este tiempo, ¿verdad? Como una excusa para justificar el crimen. Ajá. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tema del estado ausente. O sea, porque el estado no está, por eso yo secuestro, violo y planto marihuana, ¿verdad? Ajá. En cierta manera es una realidad. Ajá. Pero entonces yo soluciono un problema con otro problema mayor, ¿verdad? El estado ausente, entonces yo me voy planto marihuana y doy fuente de trabajo a la gente, ¿verdad? Entonces un problema se soluciona con otro problema. Claro. Entonces es verdad que quizás el Estado esté ausente en muchas partes y es una pena, Eliseo, una tristeza en nuestro país que realmente en algunos lugares, los que viajamos mucho por el interior, nos damos cuenta, aquí no hay nada. Aquí no hay nada, ¿verdad? Cierto. Pero una cosa es echarse hacia el lado criminal y otra cosa es ser, vamos a decir, ¿cómo se dice, Eliseo querido? Cuando vos sos víctima de las circunstancias, ¿verdad? No tenés otra opción prácticamente. Sí. Entonces no hay que minimizar los hechos criminales bajo la excusa de la pobreza o ausencia del Estado. El cristianismo es una solución a muchos males sociales si se practica como dice la Biblia. Si los cristianos verdaderamente somos cristianos, muchas cosas, hermano. Querido, la generosidad en este país va a ser tremendo, ¿verdad? Y sí lo es en muchos aspectos, ¿verdad? Sí. Ahora, para eso se necesita una iglesia comprometida que esté enfocada en la misión que Dios le dio. No se puede negociar, Eliseo, con criminales. No se debería recibir beneficio a costa del sufrimiento de otros. Y aplaudo de pie a los indígenas y campesinos que rechazaron los víveres que les mandó el grupo
EPP, Sí, ¿verdad? sí. Porque ellos entendieron, no puedo yo beneficiarme con el dolor de otro, Claro, ¿verdad? sí. Esto me hace acordar de un camión de repartido de gaseosa que tumbó ahí en la curva de Ipacaraí. Sí, Y corrieron toda la gente, ¿verdad? sí. Y todos pensamos que le iban a ayudar. ¿Qué pasa a la gente? Cada uno llevaba su paz de gaseosa y se rajaba en su casa, ¿verdad? Qué bárbaro. Y un muchacho estaba filmando ahí y uno podía ver cómo uno se beneficiaba a costa del sufrimiento del otro, ¿verdad? Y ese es el pensamiento social que el Evangelio erradica, Eliseo, con una cosmovisión bíblica. ¿Qué piensa el pastor de los indígenas que van a buscar al secuestrado? Dice. Y algo hay que hacer si tu familiar le llevan, ¿qué vas a hacer, Eliseo? Vas a meterte en el bosque que vos conoces Más vale. y vas a arriesgar tu vida, Sí. ¿verdad? Que Dios le bendiga. En serio, admiro tu enseñanza, pastor. Gloria a Dios por tu vida. Che gusta como explica, dice. Bueno, dice, no tiene sentido ser cristiano y considerar la muerte como un camino de justicia, pastor. El Hijo del Hombre no vino a destruir, sino a rescatar a los perdidos. ¿Cierto? ¿Cierto? Ese fue un planteamiento que hizo Eliseo en un hipotético caso, Claro. ¿verdad? Por eso dije, ¿qué diría la iglesia a ese planteamiento? ¿Verdad? Nosotros no queremos la muerte de nadie, ni Dios quiere la muerte del impío, Claro. ¿verdad? Ahora hay que entender que parte de la justicia en muchos países es la pena de muerte. Sí. Y ahí nosotros no podemos hacer nada. Si vamos a suponer que en Paraguay se establezca la pena de muerte, ¿qué puede hacer la iglesia? ¿Verdad? Orar con el que va a morir si es que llega su hora de ejecutarle, ¿verdad? Sí. Y un pastor y hablar con él, ¿verdad? Para que por lo menos pueda ponerle frente vamos a decir, a la salvación en Cristo, su arrepentimiento, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero nosotros no podríamos hacer nada cuando el Estado determine una pena de muerte. Claro. No es esa la solución. Yo estoy de acuerdo que no es esa la solución. Pero en el contexto en que leímos, para Dios, era una forma de mostrarle a la gente las consecuencias de sus actos, de sus pecados, ¿verdad? Entonces, era una forma de mostrarle esto es lo que ocurre en una vida sin Dios. Muy bien. Porque igual, Eliseo querido, donde no hay pena de muerte, igual se mata. O donde hay pena de muerte, perdón. Igual entra el chico en Estados Unidos con una metralleta y le mata a todos los estudiantes ahí, ¿verdad? Cierto, cierto. Bien, pastor, qué lindo tiempo. Gracias por compartir conmigo Eliseo aquí. querido, tengo algunos planteamientos para nuestra audiencia que Vamos. lo voy a dar el próximo martes. Así Muy que bien. seguimos con este tema el próximo martes. Muy bien, gracias, pastor. Nos Seguimos. vemos. Esto fue Fe Práctica. Será en otra edición.